Buen día chicos, espero se encuentren bien y bueno, continuando con nuestro curso de mecánica de fluidos, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más, es del tema de hidrostática y este ejercicio es un ejercicio combinado. Aquí incluye el tema de flotabilidad y compuertas planas sumergidas. Bien, entonces vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, una masa cilíndrica de 1 metro de diámetro M se conecta a una puerta rectangular de 2 metros de ancho, como se muestra en la figura. La puerta debe abrirse cuando el nivel del agua H desciende por debajo de 2.5 metros. Determina la masa requerida para M. Desprecie la fricción en la bisagra de la puerta y la polea. Bien, entonces antes de comenzar a resolver el ejercicio vamos a ver lo que tenemos. Tenemos aquí entonces una masa cilíndrica y aquí nos da algunas dimensiones. Nos da el diámetro, que tiene un valor de 1 metro. Desde la parte inferior del cilindro hasta la parte inferior de nuestro fluido es 1 metro. La altura total del fluido es 2.5 metros, que es el valor mínimo que tiene que tener para que esté en equilibrio la compuerta. La compuerta es una compuerta rectangular con una longitud de 4 metros y un ancho de 2 metros. Entonces lo que nos pide calcular es la masa de este cilindro que sirve de contrapeso para mantener el equilibrio de la compuerta. Entonces lo primero que voy a hacer será un pequeño diagrama de cuerpo libre sobre nuestro cilindro, que está por aquí. Entonces aquí lo tenemos y vamos a marcar las reacciones que aparecen en nuestro cilindro. La primera reacción que aparece es la de este cable, que sirve para sostenerlo. Lo está jalando hacia arriba. Aquí tenemos el peso W del bloque. Este va de manera vertical hacia abajo. Y finalmente por aquí aparece la fuerza de flotabilidad, FB. Entonces, con esas tres reacciones lo que voy a hacer será plantear mi ecuación de equilibrio, que nos dice lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Bien, antes aquí se me está pasando que debo marcar mi marco de referencia y este queda de la siguiente manera. Y ahí está, en el eje X hacia la derecha van a ser positivas y para Y hacia arriba van a ser positivas. Las que van hacia abajo serían negativas. Bien, entonces ahora sí voy a sustituir los valores que tengo o las reacciones que tengo en mi ecuación de equilibrio. Entonces mi ecuación de equilibrio queda de la siguiente manera. La primera que va a aparecer será la tensión T, que esa está hacia arriba en el eje Y, entonces esta tiene un signo positivo. La fuerza de flotabilidad también va hacia arriba, entonces esta tiene un signo positivo. FB. Y finalmente el peso W se va hacia abajo, entonces tiene un signo negativo. Son las reacciones que hay en mi bloque, entonces esto es igual a 0. Y aquí lo que necesito es el peso W. Con el peso W puedo calcular la masa, que es la incógnita. Entonces despejo el peso W y me queda de la siguiente manera. W va a ser igual a la tensión más la fuerza de flotabilidad. Y aquí lo único que hice, bueno, el peso W está restando, pasa a ser un término con su operación inversa, que es la suma. Entonces así me queda mi ecuación para calcular el peso y teniendo el peso puedo calcular la masa. Entonces lo que voy a hacer será ahora indicar cuál es mi ecuación de la fuerza de flotabilidad. Y sabemos que la fuerza de flotabilidad es igual al peso específico del fluido en el que está, en este caso es agua, H2O, multiplicada por el volumen de nuestro, bueno, en este caso de nuestro bloque. Aquí algo importante que debo mencionar es de que, como pueden ver, el bloque no está totalmente sumergido en fluido. Como pueden ver, aquí esta pequeña parte está afuera, ¿sí? Sobre la superficie. Entonces, para el volumen únicamente vamos a analizar el volumen que hay desde donde está la superficie hasta la parte inferior del bloque. Únicamente ese volumen. Entonces, mi ecuación para el peso queda de la siguiente manera. Entonces sustituyo la fuerza de flotabilidad en la ecuación del peso y me quedaría que peso es igual a la tensión más, aquí en vez de poner la fuerza de flotabilidad voy a poner su ecuación que sería peso específico del fluido por el volumen del bloque.
Entonces así me quedaría mi ecuación para calcular el peso y teniendo el peso calculo la masa. Entonces vamos a ver, aquí el peso específico del fluido, bueno, eso ya lo conocemos. Y para calcular el volumen, bueno, también es fácil, aquí con las dimensiones que tenemos para un cilindro también podemos calcularlo rápido. Entonces lo único que me hace falta calcular es la tensión T. Para calcular T nos vamos a ir por acá y voy a plantear un segundo diagrama de cuerpo libre, pero ahora para la compuerta. Entonces, para la compuerta tenemos por aquí que tenemos la tensión T. Aquí tenemos una articulación, por lo tanto tenemos dos reacciones. Este lo voy a llamar el punto A. Entonces aquí tenemos una reacción en AX y una en AY. Listo. Y finalmente aquí me aparece mi fuerza hidrostática, que es la fuerza que el fluido ejerce a la compuerta. Y esta actúa de manera perpendicular a la compuerta. Entonces lo que voy a hacer primero será calcular la fuerza hidrostática. Entonces lo voy a hacer por aquí y nos dice que la fuerza hidrostática va a ser igual al peso específico del fluido, que es agua, multiplicado por el YSG de la compuerta por el área de contacto de la compuerta con el fluido. Entonces únicamente es esta área de aquí, desde el punto A, la articulación, hasta aquí donde está la superficie. Entonces bien, sustituyo valores para mi fuerza hidrostática y nos queda de la siguiente manera. El peso específico del agua sabemos que son 9.810 newton sobre metro cúbico por el YSG de la compuerta. El YSG va a ser la distancia vertical medida desde la superficie hasta el centro de gravedad del segmento de compuerta que está en contacto con el fluido, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que la compuerta tiene una longitud total de 4 metros, pero únicamente son 2.5 metros, aquí está, la altura H, de la altura del fluido es la que está en contacto con ese segmento de compuerta. Entonces va a ser la distancia vertical medida desde la superficie hasta este centro de gravedad de la compuerta, que sería la mitad de H. H tiene un valor de 2.5 metros, entonces sería la mitad, 1.25 metros. Listo. Por el área de contacto de la compuerta con el fluido. Igual va a ser este segmento de compuerta que tenemos aquí. Entonces va a ser una longitud de H, que son 2.5 metros, por el ancho de la compuerta, que son 2 metros. Entonces el área de ese rectángulo sería lado por lado. Son 2.5 metros por 2 metros, son 5 metros cuadrados. Listo. Entonces la fuerza hidrostática me da un valor de 61.31 y estos son kilonewtons. ¿Sí? Aquí metro cuadrado por metro cúbico entre metro cúbico se van. Y únicamente me quedan unidades de newtons. Bueno, aquí el dato que me da, el valor que me da es un poco extenso, entonces lo divido entre 1000 y así ya puedo utilizar el prefijo kilo. Entonces ya tengo aquí mi fuerza hidrostática. Lo siguiente que voy a hacer será ubicar en qué parte de nuestra compuerta está siendo ejercida esta fuerza hidrostática. Entonces para eso vuelvo aquí a mi compuerta y lo tengo por aquí. Entonces aquí sabemos que a medida que aumenta la profundidad del fluido, entonces nos forma un perfil de esta manera, que se puede decir que aquí tenemos un perfil de fuerzas o cargas distribuidas, pero yo necesito su equivalente, que es una carga o un peso puntual. Para calcular esa carga puntual o su equivalente, voy a utilizar bueno, yo más bien necesito una distancia L. La distancia L es la distancia que es desde la fuerza hidrostática hasta el punto A. Entonces, para calcular L, para este perfil triangular, sabemos que va a ser medido desde el ángulo de 90 grados. Sería que L va a ser igual a 1/3 de la altura H. Entonces, yo necesito esta distancia L y L va a ser igual a 1/3 de la altura H. Entonces L va a ser igual a 1/3 y la altura H tiene un valor de
2.5 metros. Listo. Entonces L tiene un valor de 0.83 metros. Listo. Entonces esta distancia L es la que hay desde donde está la fuerza hidrostática hasta el punto A, que es donde está la articulación. Entonces ya tengo esa parte y lo siguiente que voy a hacer será una sumatoria de momentos respecto al punto A. Y en esta sumatoria de momentos voy a indicar todas las reacciones que generan un momento respecto al punto A, que sería únicamente la fuerza hidrostática y la tensión T. Calculo T, lo sustituyo en mi ecuación para el peso y calculo la masa. Entonces, hacemos sumatoria de momento respecto al punto A. ¿Por qué respecto a ese punto? Bueno, al hacer sumatoria respecto a ese punto, las dos reacciones que hay en A se anulan, ¿sí? Eso no genera momento. Únicamente habría momento por la fuerza hidrostática y por la tensión T. Entonces, mi ecuación de momento quedaría de la siguiente manera. La primera reacción que me genera momento va a ser la tensión T. Entonces T, esa tiende a ser que la compuerta gire en un sentido horario, entonces le corresponde un signo negativo, multiplicada por la distancia perpendicular. La distancia perpendicular va a ser la distancia que hay desde T hasta el punto A, que son los 4 metros. T por 4 metros. Y la siguiente reacción que genera el momento es la fuerza hidrostática. Esta tendría a ser que la compuerta gira en sentido antihorario. Entonces corresponde el signo positivo. Entonces, más la fuerza hidrostática multiplicada por su distancia perpendicular, que es la distancia L. Y L tiene un valor de 0.83 metros. Y esto se iguala a 0, ¿sí? Porque son todas las reacciones que me generan momento respecto al punto A. Entonces lo siguiente que voy a hacer será despejar la tensión T, y T entonces me queda de la siguiente manera. T va a ser igual a, aquí la fuerza hidrostática está sumando, pasaría a ser un término con su operación inversa, que es la resta. Fuerza hidrostática, bueno, menos fuerza hidrostática, multiplicar por 0.83 metros. Y aquí el menos 4 está multiplicando a T, este pasaría dividiendo, menos 4 metros. Listo. Entonces, lo único que me hace falta hacer es sustituir el valor de la fuerza hidrostática y calculo T. Entonces T me queda de la siguiente manera. T va a ser igual a la fuerza hidrostática, que tiene un valor de 61.31 kilonewtons. Aquí está. Multiplicada por la distancia perpendicular, que son 0.83 metros. Dividido entre, bueno, aquí en esta parte ya podemos simplificar los signos. Aquí menos entre unos da más, entonces ya en esta parte los podemos omitir. Entonces aquí sería 4 metros. Aquí metro entre metros se van y únicamente me quedan unidades de newtons. Entonces T tendría un valor de 12.77 kilonewtons. Listo, entonces ya tengo el valor de T. Entonces ese valor lo voy a sustituir en mi ecuación del peso aquí y ya podría calcular el peso, y con el peso, bueno, ya tengo ahí su masa. Aquí lo único que me hace falta calcular es el volumen de nuestro cilindro. Entonces, como lo mencioné, únicamente vamos a analizar la fracción de volumen que está sumergida, ¿sí? La única que está dentro del fluido. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, el volumen va a ser igual a el radio al cuadrado por pi, y esto por su altura, que aquí la altura la marqué con una X, por X. Entonces el volumen va a ser igual a
El radio, no sé qué, tiene un diámetro de 1 metro, entonces sería 0.5 metros, esto al cuadrado, por pi, por x, que x es la distancia que está dentro del fluido, ¿sí? La longitud. Para calcular x, aquí voy a borrar esto porque para tener una mejor visualización. Entonces, para calcular x va a ser la diferencia de h y 1 metro, ¿sí? Entonces va a ser h, que tiene un valor de 2.5 metros, por aquí está, 2.5 metros menos 1 metro, y eso sería x, ¿sí? Va a ser la diferencia. Entonces sería 2.5 metros menos 1 metro, sería 1.5 metros. Aquí 1.5 metros. Listo. Entonces al calcular el volumen nos da un valor de 1.178. Estos son metros cúbicos, ¿sí? Aquí metro al cuadrado por metro, metro cúbico. Entonces ya tengo el volumen. Entonces ahora sí, lo único que me falta hacer es sustituir mis valores de la tensión, del peso específico del volumen en mi ecuación del peso, y así calculo el peso y a su vez la masa. Entonces peso va a ser igual a la tensión, que tiene un valor de 12.77 kilonewtons. 12.77 son kilonewtons, más el P específico del agua, que tiene un valor de 9.81 kilonewton por metro cúbico, y esto está multiplicado por el volumen del cilindro, 1.178. Estos son metros cúbicos. Aquí metro cúbico, entre metro cúbico se van, y únicamente me quedan unidades de kilonewtons. Entonces al resolver la operación, el peso nos da un valor de 24.32 kilonewtons. Bueno, aquí lo que quiero es anular, o bueno, quitar el prefijo kilo, entonces lo único que voy a hacer será multiplicar este valor por 1000, y entonces el peso W me quedaría que es igual a 24.320 newtons. Bien, entonces ya tenemos aquí el peso necesario que tiene que tener nuestro cilindro, que sirve de contrapeso para mantener el equilibrio de la compuerta. Pero no nos pide el peso, nos pide calcular la masa. Entonces, bueno, aquí ya es sencillo, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Despejamos la masa y masa nos quedaría que es igual al peso entre la gravedad. Nosotros tenemos el valor del peso, que tiene un valor de 24.320 newtons, dividido entre la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la masa me daría un valor de 2.480, y estos son kilogramos. Listo, entonces ya aquí tenemos la masa necesaria que debe tener nuestro cilindro, que sirve de contrapeso para mantener en equilibrio la compuerta. Bien, entonces espero que les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, bueno, hacérmelo saber en los comentarios. Si tienen alguna petición, alguna sugerencia, igual me lo pueden dejar en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video.